iniciativa de la Red de Solidaridad Popular lleva poco tiempo en marcha. Es una iniciativa que nos planteamos ya hace 4 o 5 meses frente a lo que era las necesidades reales que pasa la población en el conjunto del Estado español y sobre todo las necesidades reales que tienen los trabajadores y trabajadoras de este país, ¿no? Cuando Carlos hablaba también de proceso constituyente, nosotros al principio, antes de empezar la red, también hacemos ese análisis, ¿no? Hablábamos de crisis o estafa, ¿no? Como bien hablaba Alberto Garzón en su libro, y de austericidio, ¿no? que es realmente el problema que hay. Nosotros, para analizar estas cuestiones y cuáles son las necesidades reales de la población en el conjunto del Estado español, también vimos qué es lo que se estaba produciendo en el Estado español, ¿no? Y frente a eso, qué actuaciones empezar a tomar o qué iniciativas empezar a lanzar. Es importante hablar de que en 2008 se inician una serie de reformas frente a la crisis. Esas reformas, reduciendo o resumiendo muy rápidamente, son 3 reformas laborales, 2 reformas de pensiones, vamos a por la tercera, 2 reformas educativas, alguna ahora está la de ver, la privatización del sistema sanitario y la eliminación de la sanidad universal. Este aspecto también es muy importante, el tema de la eliminación de la sanidad universal. Como bien sabéis, el sistema sanitario a nivel del conjunto del Estado español habla de sanidad pública y universal. En cuanto se elimina el carácter universal, como se ha intentado con las personas migrantes que ya no tienen el permiso de residencia o el permiso de trabajo, se elimina el carácter de facto de la sanidad universal. Amnistía fiscal para agrícolas, expediente de regulación en medio de empresas y cierre de empresas, desahucios masivos, aumento de los impuestos, de los precios, IVA a los productos de primera necesidad. Esta cuestión también es muy importante en cuanto a lo que es la soberanía alimentaria de cualquier familia y en cuanto a lo que es una alimentación sana y saludable, o al menos una alimentación semanal que tenga al menos que sea digna, ¿no? El descenso de los salarios en el sector privado y en el sector público. Todas esas reformas, lo único que nos han llevado, esas reformas, ese austericidio, son las que ya todos y todas conocéis. 6.200.000 parados en España y paradas, una tasa de paro del 27%, una tasa de paro juvenil del 57,22%. Esto también es muy importante. La población de más de 16 años se reduce en más de 87.000 personas en el conjunto del Estado español. Estamos hablando, de nuevo, desde lo que fue la guerra civil, de un éxodo y una reducción del número de hogares a nivel cuantitativo. Esto es un éxodo, en primer lugar, económico, en segundo lugar, un éxodo social por las condiciones que están padeciendo las familias y, por tanto, un éxodo político frente a un régimen que está eliminando la dignidad de los hogares y de las familias en el conjunto del Estado español. Hablamos de más de 1.800.000 ingresos, hogares sin ningún tipo de ingreso y una tasa de pobreza. Estos datos, bueno, también es importante decir que todos estos datos no los hemos sacado de una agencia o de un organismo de una organización política, o no, son datos de la EPA, son datos de la Agencia Europea contra la Pobreza, son datos que están contrastados y que al fin y al cabo son datos oficiales en el marco institucional del conjunto del Estado español y del conjunto de la Unión Europea. La tasa de pobreza es del 22% casi. Y este dato es de final de 2011, porque todavía se tiene que volver a hacer la cuantificación, se hará a finales de este año y se sacará el dato de 2012, que lógicamente incrementará los datos que estamos hablando ahora mismo. Más de 10 millones de personas pobres en España y una población en riesgo de exclusión de más de 12 millones de personas. Bueno, frente a estos datos hay un dilema, es decir, pasar de la resistencia, como planteamos aquí, a la autodefensa. Estamos frente a una crisis que no es una crisis económica, es un cambio de modelo de Estado por parte del capital. Por eso también hay que hablar del proceso destituyente. Cuando nosotros hablamos del proceso constituyente, y por eso tiene que ver mucho con la introducción que hacía antes Carlos, lo que están haciendo es destruir un modelo, lo que están haciendo es destruir lo poco que había de Estado social en el conjunto español. Cuando nosotros hablamos del proceso constituyente, ya existe un proceso constituyente por parte de las oligarquías en el conjunto del Estado español. Ellos ya han iniciado el proceso constituyente. Se inició con la modificación del artículo 135 de la Constitución española, gracias a los votos del Partido Popular y del Partido Socialista, y lo que es evidente, lo que han hecho es, están haciéndolo, porque no lo han acabado y todavía pretenden seguir haciéndolo más, desmontar lo poco Estado social que quedaba y, por lo tanto, hacer un proceso destituyente desde la oligarquía, es decir, desde arriba, donde no está convocado el soberano, es decir, nosotros y nosotras, el pueblo. Lo que es evidente es que todas las movilizaciones que ha habido, que son y siguen siendo imprescindibles, por desgracia no están consiguiendo parar la destrucción del Estado ni remediar esta situación de emergencia social, porque también es importante hablar de situación de emergencia social, que es un término que intenta evitar la oligarquía, los poderes fácticos en el conjunto del Estado.
Como movilizaciones, como ejemplo de movilizaciones, hemos tenido en España 3 huelgas generales, la marcha por los servicios públicos, el 15M, la ley de cantidad de desahucios, etcétera, etcétera, etcétera. Y a pesar de esas movilizaciones que son importantes, imprescindibles y además son súper necesarias porque sí consiguen algunas cuestiones, la situación de emergencia social no se ha resuelto. Frente a eso, esa es la duda que nos planteamos y esa es la cuestión que nos planteamos. Necesitamos generar o tejer una red de solidaridad que sea capaz, desde la autoorganización y desde el empoderamiento colectivo, de empezar a resolver esos problemas inmediatos que tenemos todos y todas, que tienen los trabajadores y trabajadoras del conjunto del Estado. Cuando hablamos de la articulación de una red de solidaridad, lo que hablamos es que posibilite sostener en el tiempo la lucha y la dignidad de las personas más golpeadas por el sistema dominante. Esto es importante porque al fin y al cabo siempre hemos tenido en las organizaciones de izquierda, combativas y luchadoras, una costumbre muy bonita, que era: tú te vas a la lucha, te movilizas, vas a la huelga, te despiden, te quedas sin trabajo, y ese día que ya te quedas sin trabajo, sin dinero y sin nada, pues ¿quién te cubre? Pues nadie, porque el Estado ya no te va a cubrir. No vas a tener paro, no vas a tener ingresos sociales, se están recortando la sanidad pública, etcétera, etcétera. Al final, lo que siempre hemos generado en la izquierda eran vanguardias y nunca teníamos una retaguardia. Perdón. ¿Se ha ido el doble? Vale, ya está. Gracias. Al final, esa retaguardia es importante. Y es importante que seamos capaces de dignificar también, no solo la lucha, sino también el tener una red de solidaridad preparada para las personas que luchan, las personas que están enfrentándose a los recortes y al proceso destituyente, que tengan al menos una garantía de poder seguir teniendo una vida digna cuando vienen los problemas, como están viendo a millones de personas, como hemos visto antes. Con esa finalidad hemos constituido la red de solidaridad como un instrumento de resistencia y de lucha contra las políticas neoliberales, que están abocando lógicamente a la pobreza y a la falta de oportunidades a las capas populares y a los trabajadores y trabajadoras. Aunque hemos constituido esta red para dar respuesta urgente a la situación de la emergencia social de cientos de miles de personas, no perdemos de vista que su objetivo último es la transformación social desde una perspectiva netamente de izquierdas y alternativa. Esto es importante porque al final, si no, podemos entrar en el debate que es uno de los debates que tenemos en la izquierda, de caridad o solidaridad. Bien. Podemos entrar luego en el debate. Yo por desgracia no me voy a poder quedar porque tengo que volver al trabajo, pero está Esther, que podrá también responder a las preguntas, lógicamente, porque también participa de la red. Cuando hablamos de caridad, cuando hablamos de solidaridad, hay cuestiones que son evidentes. Nosotros no planteamos caridad, nosotros no planteamos lo que hacen los ricos, es decir, dar una migaja a través de la iglesia o a través de Cáritas o a través de otros instrumentos, montar una cola en las puertas locales y que la gente venga a hacer cola para llevarse un bocadillo. Eso es lo que no es lo que está planteando. Lo que está planteando es un proceso de empoderamiento y de autoorganización para resolver las necesidades concretas y a partir de ahí articular luchas y resistencias. Eso es muy importante y eso también tiene que ver con la metodología que vamos a implementar o que debemos de implementar. Por lo tanto, no queremos un proceso rápido, no queremos una red de solidaridad que simplemente lo que se ponga es a distribuir alimentos, ropa, libros, etcétera, etcétera. No, lo que queremos es organizar poder popular, organizar redes de solidaridad, asambleas donde las personas, donde todos y todas podamos construir alternativas desde la base y ver cómo resolverlas conjuntamente. Es importante, aunque no voy a insistir mucho en ello, algunos antecedentes históricos, porque cuando a veces nos plantean que esto es caridad, como decía antes, y que esto nunca sabe, porque esto no hay que hacerlo, porque esto es caridad, porque claro, nosotros la izquierda hace la solidaridad y no hay ejemplos, y tal. Bueno, por lo que no hay ejemplos al final tiene poco recorrido. Tenemos básicamente dos ejemplos muy claros, pero bueno, hay muchos más. Está el Socorro Rojo Internacional, que fue un instrumento efectivo de acción solidaria y de utilidad social y cultural y humanitaria en el conjunto de Europa. Es importante recordar que el Socorro Rojo, una vez que se creó, empezó con el tema de asistencia a los presos, por el tema de los presos políticos que había también en España, pero cuando se inicia la guerra civil es quien genera la base del sistema sanitario durante la guerra civil y otra serie a nivel educativo también y otros sistemas, otros programas de apoyo que existieron. Y es la base del Socorro Rojo básicamente de esos programas de apoyo. Otro ejemplo más, pero muy por encima, el tema de Panteras Negras, una organización de vanguardia revolucionaria que luchaban por el socialismo. Y además se intenta muchas veces hablar de Panteras Negras como que luchaban por una cuestión únicamente racial. Y no es cierto, ellos luchaban por una cuestión de la hegemonía también de la clase obrera y hablaban de socialismo. Y hablaban de resolver las necesidades de las capas populares. Ellos hablaban de igualdad y hablaban de socialismo, no hablaban únicamente del tema racial.
De ahí es donde también sacamos el tema de los programas de solidaridad, porque ellos son los que implementan en los barrios en base a cada necesidad y en base a cada problemática que hay en cada barrio, en base a análisis concreto, a la realidad concreta, una serie de programas de solidaridad, es decir, desde los comedores escolares, a tema de ropa, tema de libros, etcétera, etcétera. Bueno, muy rápidamente, la puesta en marcha de la red de solidaridad. Como ya os hemos comentado, estamos hablando de una organización para la solidaridad, la lucha por la justicia social y un reparto más equitativo de la riqueza que debe hacerse día a día para crear espacio de socialismo. Bueno, esto del espacio de socialismo, que parece muy rimbombante, es cierto. O sea, yo cada vez que hablo de esto, lo digo. O sea, a mí siempre me prometieron que llegaría algún día el socialismo, pero es que esto no es una iglesia, oiga, por favor. Entonces al final es como el cielo, o sea, nunca llega. Entonces claro, necesitamos una práctica real. Y eso también es de lo que estamos hablando. Estamos hablando que en estos espacios de solidaridad se cree una práctica, porque al fin y al cabo seguimos teniendo en nuestra mentalidad mecanismos burgueses. Es decir, tenemos unos modos de vida y unos modos de relación que están marcados por el neoliberalismo y el capitalismo, que están basados en la desigualdad, en la riqueza, en la explotación. Y frente a eso hay que empezar a generar otros métodos, hay que empezar a generar otras relaciones, hay que empezar a generar espacios concretos de socialismo. Y eso es también lo que estamos planteando. Bueno, muy rápidamente los objetivos, que aunque ya hemos esbozado unos cuantos, hablamos del establecimiento de una red solidaria que dé respuestas a la necesidad de la clase obrera, cubrir las ausencias de políticas públicas, es decir, cubrir el proceso destituyente, generando programas de solidaridad, desarrollar la economía social y capacitarnos como trabajadores para hacer del socialismo una praxis del presente. Esto es lo que hablábamos antes de experiencias de socialismo concretas. Muy rápidamente, los objetivos concretos, bueno, podéis ver el desarrollo del programa de solidaridad. Esto es muy importante, el desarrollo de los programas de solidaridad según cada ámbito. No hay por qué hacerlo con cada uno, no tenemos por qué generar en un pueblo, sí o sí, decimos siempre muy mal el tema de banco de alimentos. Hay que empezar a hablar de despensa de alimentos, que si no al final también nos metemos nosotros en el propio lenguaje del sistema. Es importante porque cada localidad no va a necesitar lo mismo, no están los mismos datos de paro, no hay los mismos datos de malnutrición infantil, no hay los mismos datos a nivel estadístico, otras necesidades sociales en cada localidad, en cada pueblo, en cada municipio, en cada provincia. No son los mismos datos. Entonces es muy importante hacer ese análisis primero, de ver cómo es la desestructuración de los sistemas públicos en cada lugar, ver cuáles son las necesidades que hay. A partir de ahí veremos qué programas se pueden implementar. Hay que hacer ese análisis previo, porque a lo mejor no hace falta crear una despensa de alimentos, pero a lo mejor sí hace falta empezar a ver cómo vamos a afrontar el próximo curso escolar, porque hay muchas familias que no tienen para pagar los libros escolares de sus hijos y de sus hijas, para pagar la ropa que hace falta para ir toda la semana a clase, o para incluso poder costearse el precio que están aumentando los comedores, el caso concreto de la Comunidad de Madrid, que eliminan las becas en el año 2013, en el curso 2013-2014, las becas que hay de ayuda comedor escolar. Vamos a tener un drama social con el tema de las becas de comedor social el próximo año. Hay muchas familias y hay muchos niños y niñas que ya solo tienen una alimentación diaria porque no tienen esa capacidad en casa, las familias están viendo muchos problemas y el colegio garantizaba que esa alimentación al menos fuese suficiente, entre comillas lo suficiente. Por lo tanto, hay que analizar esos problemas también. Nosotros en diferentes sitios ya estamos implementando no solo el tema de defensa de alimentos, sino también el tema de libros, el tema de ropa y el tema de ver cómo se puede colaborar con las AMPAs en cada ámbito concreto, en cada colegio, para cubrir esos problemas que está habiendo y que va a haber lógicamente el próximo curso. Como os decía, los programas de solidaridad, que es un poco lo que os comentaba, está el tema de soberanía alimentaria, está el tema de apoyo a la educación pública, el apoyo a la sanidad pública universal, la defensa contra la represión y lo que os decía, lo que se determina en base a la realidad concreta. Podrán surgir muchos más programas, no son programas cerrados, no estamos planteando que todo el mundo haga lo mismo, no estamos planteando que esto es lo que hay que hacer y que si quieres una red de solidaridad tienes que hacer esto de forma aritmética. No, se puede crear lo que sea necesario y estudiar en base a lo que se vaya viendo. Bueno, algunos ejemplos, algunas fotos, bueno, son básicamente recogida de alimentos, recogida de libros. También estamos empezando a crear huertos en diferentes sitios. En Cantabria ya les han cedido terrenos para que las personas que tenemos necesidades o que tenemos problemas podamos tener también acceso a la tierra y poder trabajar esos espacios también para poder generar una soberanía alimentaria. Los compañeros de Cartagena que empezaban hace poco también estaban con ese proyecto y están muy motivados en el tema del acceso a la tierra o de posibilitar ese acceso a la tierra. Es decir, que hay muchos ejemplos de ver cómo trabajar no solo el tema únicamente de defensa de alimentos o tema de
Y bueno, básicamente esto es un poco la red de solidaridad. Para cualquier cuestión, como decía, como me tenía que ir por el tema laboral, puedo hablar con Esther. Es importante que si queréis plantear, desarrollar redes de solidaridad o plantear este trabajo en otros sitios, tampoco hace falta que sea la red de solidaridad. Nosotros no planteamos que tenga que ser la red de solidaridad. Hay en muchos sitios iniciativas que la gente ya está generando y creando. No hace falta llegar a decir, poner nuestro logo y decir, oye, esto es la red de solidaridad. No, primero hay que saber qué es lo que está ocurriendo en cada sitio y hay que ver qué gente está trabajando en cada lugar. No somos los únicos que se nos ha ocurrido esto. Y hay que ser muy humildes y muy sinceros en esta cuestión, porque hay mucha gente que lleva mucho tiempo trabajando a nivel de autodefensa, a nivel de generar poder popular, a nivel de autoorganización y a nivel de resolver necesidades básicas. Y eso no lo vamos a encontrar, pero creemos que es imprescindible afrontar esta situación y empezar a generar esta autoorganización para resolver también los problemas más inmediatos de las personas. Los objetivos a largo plazo son evidentes y los he esbozado en la introducción o en la ponencia. Hay que generar una economía social alternativa, esto tiene que acabar siendo un espacio también de socialismo concreto en cuanto a las relaciones de las personas, en cuanto a la práctica diaria, y tenemos que generar esos espacios para aprender a convivir de otra forma y para también intentar superar el sistema también en lo concreto. Bueno, básicamente esta es la presentación y como digo, cualquier cosa lo podéis también preguntar. Gracias.